Buenas tardes. Bienvenidos al Real Instituto de Estudios Asturianos para asistir a la presentación del libro Demografía y Empleo en Asturias, del que es autor el miembro de esta casa, Jesús Arango, gran experto en los temas, lógicamente, de los que trata el libro, tanto en la demografía como en el empleo, ¿no? Problemas acuciantes y que interesan extraordinariamente en estos momentos, ¿no? No hace falta hacer grandes presentaciones de Jesús Arango, en todo caso la glosa correspondiente la hará el presentador Pedro de Silva, que es un honor para nosotros contar con su presencia aquí en este salón de actos, y tampoco voy a decir ninguna cosa que no se sepa de Pedro de Silva. Todos le conocemos y disfrutamos de sus lecturas y de su amistad. A ser posible, ahórrate las que no sepas. Sin más preámbulos, le doy la palabra a Pedro de Silva para que haga la presentación del libro. Muchas gracias. ¿Los micrófonos tienen volumen? Sí, claro. Se oye muy mal, se oye muy mal. ¿Así, Dolores? ¿Se oye? ¿Tampoco? Apunta, Pedro, apunta aquí. Poner los dos juntos. Hay que compararlos aquí. ¿Y ahora? Mételo en la boca. ¿Y ahora? ¿Ahora sí? Dolores. ¿Se oye, Dolores? No se oye. ¿Qué hacemos? Subite a la palabra. Vamos a ver un momento. ¿Se me oye a mí ahora o no? Ahora sí. Pues ya está. Tienes que esforzarlos un poco más. Habla un poco más alto, Y quizás. se me oye también a mí ahora, ¿no? Sí, ahora se te oye. Bueno, pues muchas gracias a Jesús Arango por haberme hecho el honor de pedirme que intervenga en este acto. Y muchas gracias al director del Real Instituto de Estudios Asturianos, pues por presidir este acto también y haber callado lo que no se sepa de mí. Que no debe ser gran cosa, por cierto. Como él ha dicho, el autor del libro no necesita presentación, lo cual pues haría demasiado breve si fuera totalmente cierto, que lo es, pero si no admitiera alguna clase de matización, haría demasiado breve mi intervención. Yo voy a dar mi idea del autor del libro y mi idea del libro. Lo haré con la posible brevedad. El autor del libro, Jesús Arango, en una definición sintética podríamos definirlo como un profesor y político asturiano. La tarea de profesor la ha desarrollado en una amplitud temporal grande, en realidad desde 1974 hasta 2009, con los interludios, podríamos llamarlo, en cierto modo interludios, Paréntesis. ¿sí? Con los paréntesis de su dedicación en plenitud a la política. Es un profesor que ha enseñado, que ha hecho investigación, que ha hecho divulgación de los conocimientos. Todo ello con aplicación y con solvencia. Es un profesor en plenitud, digamos, porque el que realiza esas tres dimensiones de la profesión, pues es cuando realmente está cumpliendo todas las tareas propias de un profesor, ¿no? Sus investigaciones las ha realizado en parte en el campo de la propia universidad, pero también el de una institución como SADEI, que ha sido central como laboratorio de ideas. Es el gran laboratorio de ideas que ha tenido Asturias desde el inicio de la transición, y donde pues desarrolló labores tan novedosas
no digo ya en Asturias, sino desde luego en España, como la elaboración de las tablas de input-output de Asturias, ¿no? En un momento en el que acometer esa tarea a un nivel, digamos así, pequeño regional, podía ser incluso poco comprendido, pero cuyos resultados han arrojado enorme luz para entender el funcionamiento de nuestra economía y también la composición dinámica, digámoslo así, de nuestra estructura económica, ¿no? Como divulgador, además de sus libros, yo he presentado, no sé si fue en esta misma sala donde presenté, sí, su libro sobre los espacios comunales, los bosques comunales en Asturias, que eso debió ser hace como 15 años, 2009 quizás. 2010. Otras publicaciones son las relacionadas con el empleo, porque es otra de las tareas, otro de los capítulos a los que he dedicado no solamente una labor de pensamiento y de reflexión, sino sobre todo de práctica. 2 o 3 docenas de excelentes trabajos monográficos. Su trabajo espléndido sobre Somiedo, de la transhumancia al parque natural. No se trata de que yo haga aquí una relación de todas las obras de creación ensayística y de estudio que ha desarrollado Jesús Arango. Yo creo que lo que lo distingue de otras personas que pueden haber realizado tareas semejantes es que lo he escrito todo con el funcionamiento del conocedor práctico. Es decir, si habla de los bosques comunales en Asturias, es porque no solamente sabe lo que son desde un punto de vista de la información erudita, de los datos, sino porque ha tenido que patearlos en su función de consejero de Agricultura. Ha tenido la necesidad de entender en qué consisten en la vida real como montes comunales. Ha tenido la necesidad de entender también su problemática y las consecuencias que comporta la ignorancia muchas veces por las administraciones del carácter comunal de esos bosques. Todo ello en un trabajo a pie de tierra y por tanto dotando a lo que escribo al respecto de una solvencia especial, la de aquel que no solamente conoce las cosas por los datos y por la información previa disponible, sino que en realidad, aunque esos datos los haya obtenido de cualquier registro, pues ha hecho el trabajo de campo de analizar la problemática de las cosas. Igual podríamos decir de su trabajo sobre Somiedo, porque fue de las personas que en mi primer gobierno contribuyeron a la creación del Parque Natural de Somiedo. Igual podemos decir de su trabajo en relación con el empleo, derivado del tiempo largo en que al lado de Luis Martínez Noval fue uno de los máximos responsables en materia de trabajo y empleo de España, ¿no? Por tanto, este profesor ha hecho esas cosas y además ha hecho política. Ha hecho política en el ámbito regional, como saben. Fue consejero de Agricultura, primero con el gobierno de Rafael Fernández y luego con mi gobierno. En el año 82-83 en el gobierno de Rafael Fernández, en el año 83-87 en mi primer gobierno, y ha hecho una política extraordinariamente comprometida, porque lo que caracteriza, no sé si voy a hablar más del personaje que del libro, pero bueno, del libro que nos hable también, ¿no? Lo que caracteriza
La labor intelectual, profesoral, política de Jesús Arango es la extrema intensidad del compromiso que asume. Compromiso, repertorio de obligaciones que uno asume al desarrollar una tarea. En el tiempo en que era consejero de Agricultura, que fue un tiempo muy importante en la historia reciente de Asturias, porque fue después del periodo de Rafael Fernández, del que su labor fue continuadora en mi gobierno, es el periodo inaugural de la autonomía asturiana. En ese periodo no solamente intervino, junto con los demás, pero en su ámbito, de forma preeminente, en el diseño de las políticas a desarrollar, en su puesta en práctica de forma directísima, e incluso en la organización del receptor de esas políticas, lo cual requiere una pequeña explicación. El receptor de esas políticas en el medio rural, concepto crucial para entender la diferencia que hay entre una política de agricultura y una política para el medio rural, era un conjunto de ciudadanos dispersos en las zonas rurales de Asturias, con la pequeña integración entre ellos que les proporcionaba su pertenencia a un concejo u otro concejo, a un núcleo rural o a otro, y eventualmente a un sindicato o una cooperativa, básicamente receptora más que promotora, y él le dio la vuelta al asunto. Es decir, en la aparición de los movimientos cooperativistas del campo asturiano, en Oriente y en Occidente, de una forma particularmente intensa, en Occidente, lo que Jesús Arango fue creando, junto con líderes campesinos verdaderos, con potencia, con arraigo, con muchas cabezas de ganado, o pocas cabezas de ganado, pero con un compromiso también, fue crear al receptor de las políticas, porque si emites políticas de promoción, de ayuda, pero no tienes un receptor que esté a la altura para sacarles todo el partido y obtener los frutos, puedes finalmente estar tirando el dinero público. Entonces esa otra dimensión de la labor de Jesús Arango en la Consejería de Agricultura explica en buena medida el éxito que esa política tuvo, ¿no? Yo creo que con solo 2 renglones, quien resumió mejor la tarea en ese tiempo de Jesús Arango fue otro gran consejero de mi gobierno, Manuel Fernández de la Cera. Cuando, según aparece en el libro de Abel González sobre la Federación Socialista Asturiana, los 20 años 75-95, de reciente publicación y excelente libro para entender no solamente la vida de la Federación Socialista Asturiana, sino de ese periodo en Asturias, se recoge la siguiente frase de Manuel Fernández de la Cera, certera como siempre: nadie tuvo su prestigio en el campo asturiano. Quizás podríamos añadir, ni lo ha vuelto a tener. Hubo pueblos en los que el mismo día inauguró la carretera, la electrificación rural y el teléfono. Bueno, pues yo soy testigo de esa extraordinaria tarea respecto del medio rural asturiano, en el que actuó también de impulsor de procesos de integración supralocal y de dinamización, como fue el plan EO-OSCOS, que cambió la vida, creo que hay que decirlo así, en esa franja
extremo occidental de Asturias, siempre en peligro de desidentificación, justamente pues, por su aparente contradicción entre la dependencia geográfica e institucional y la situación lingüística. Y esa es una labor que en buena medida le pertenece. Como fue también, junto con otros, claro. Yo no puedo negar que era el presidente de ese gobierno, tampoco, ¿verdad? Pero la visión de dos personas, que fueron Jesús Arango y Pedro Piñera, para promover el turismo rural de Asturias, explica bastante bien uno de los fenómenos más singulares que ha tenido la transición económica de Asturias y los cambios introducidos en la situación social y de equilibrio territorial en la región durante el periodo en el que me correspondió la tarea de dirigir la orquesta. Bueno, profesor, político, siguió desarrollando esa política posteriormente en Madrid, primero al lado de un buen compañero y amigo, el ministro Romero, presidiendo el Herida, posteriormente al lado de otro buen compañero y amigo suyo y mío, Luis Martínez Noval, en el escalón inmediato al ministro del Ministerio de Trabajo, siempre con rigor, siempre con lealtad y siempre incorporando a la gestión puramente administrativa, técnica, un ideario, porque diríamos que esa es otra nota del personaje del que estoy hablando y que todos conocemos, pero yo estoy dando simplemente mi visión del mismo, que es la de que en su personalidad, en su actuar, el papel, el rol de profesor, de hombre de ciencia, de ciencias económicas, y el papel, el rol de hombre con ideas políticas, de hombre con principios políticos, de hombre con un sentimiento determinado dentro de los principios políticos, que yo he compartido con él, han estado unidos de tal manera que ni el rigor del discurso económico ha ahogado las ideas políticas, como tan frecuente es que se imponga el discurso de la economía, segando la hierba a las ideas y a la práctica política, ni tampoco la ideología, los principios, han hecho temblar, por arbitrismo, por falta de fundamento, la fidelidad a la ciencia económica. Y ese equilibrio entre la ciencia económica, entre el saber y, si queremos decirlo así, el querer unas ideas, definiría tal vez mejor que ninguna otra cosa la trayectoria pública del profesor Jesús Arango. Ciencia más convicciones, tengo anotado aquí. Bueno, luego diré 4 cosas del libro también, pero diríamos que si tengo 3 notas para identificar, además de lo que ya he expuesto, para caracterizar al personaje del que hablo, serían consistencia, en el sentido de solidez, de equilibrio, del que acabo de poner un ejemplo,
contundencia, en el sentido de firmeza, de dureza en el cumplimiento y el ejercicio de sus obligaciones, y coherencia entre lo que piensa y dice y lo que hace, y coherencia entre lo que piensa y dice en 1983 y lo que piensa y dice en 2023 o 2024. Consistencia, contundencia y coherencia. Bueno, pues ese es Jesús Arango. Y ahora 4 palabras sobre su libro. Su libro es un libro, creo que, importante. El título, no sé si es el correcto, yo lo llamaría retratos, porque en realidad hace un retrato demográfico y hace un retrato de empleo de Asturias. En la nota del autor está perfectamente resumido lo que luego nos va a decir. En realidad son 3 libros en uno. En el primer libro lo que presenta, lo que aborda es la cuestión demográfica de Asturias, un tema central, pero aborda la cuestión demográfica de Asturias con una aplicación práctica. Según pone de manifiesto en esa primera parte de su trabajo, en esa primera parte del libro, la que hace referencia a la demografía, lo que le preocupa es que toda la información demográfica disponible sobre Asturias esté ocultando la realidad de unos núcleos de despoblación, de unas zonas de despoblación en el interior de Asturias que quedan encubiertas por la forma estadística de abordar la problemática de la demografía. Es cuando nos dice, por ejemplo, que en la metodología de la Unión Europea, y tomando como base para medir pues, el grado de despoblación de una zona, simplemente el número de habitantes por kilómetro cuadrado, pues la metodología de la Unión Europea, como opera bajo los parámetros de NUT 2 y NUT 3, siendo NUT 2 la provincia y NUT 3 el municipio, es así, ¿no? El 2 en la región y el 3 en la provincia. Perdón, NUT la región, NUT 2 la región y NUT 3 la provincia, lo que hace es excluir Asturias del análisis de su situación de despoblación y de las medidas necesarias para corregir esa situación. Porque en Asturias solamente un NUT 4 con una configuración peculiar permitiría detectar las zonas extremadamente despobladas que existen dentro de una región en la que la población no se encuentra por debajo del estándar de población normal y por tanto no acusa el fenómeno de despoblación ni en el ámbito de la región ni en el ámbito de región-provincia en este caso, ni en el ámbito de los municipios. Esa primera parte, donde hace un análisis de la demografía, es extremadamente interesante, no solamente porque aplica ese nuevo enfoque para tratar de obtener un resultado práctico, sino porque incluye capítulos tan interesantes como lo que él llama retratos demográficos. Hace un retrato demográfico de la región en 1860, en 1900, en 1950, en 2000 y en 2020. Con un resultado enormemente ilustrativo para conocer diacrónicamente la situación demográfica de la región. O cuando realiza
en otra especie de microensayo dentro del ensayo demográfico, que es la primera parte de este libro, cuando analiza con el título "Si no se hubiesen ido", cuál fue la influencia en el proceso demográfico de Asturias de la emigración asturiana fuera de Asturias, de la emigración asturiana que se produce, pongamos, entre 1830 y 1930, que es el periodo que él comprende, ¿no? Los casi 400.000 personas que salieron de Asturias en ese periodo y que equivalen al incremento de población registrado durante todo ese periodo. Si no se hubiese ido, se titula eso. La segunda parte es el retrato del empleo en Asturias. Hace un trabajo, el retrato es desde un punto de vista de la evolución en el tiempo y desde un punto de vista de la composición del empleo, por sectores, ¿no? Enormemente ilustrativo también. En cuanto a la evolución en el tiempo, quizás lo más notable sea, por lo que representa, el hecho de que entre 1980 y 2020 el número de empleos en Asturias es prácticamente el mismo. La población, los ocupados en Asturias son prácticamente los mismos, 370 a 375.000, ¿no? Dándose la circunstancia de que en ese periodo se produjo, en una fase coincidente con la reconversión industrial especialmente, y la crisis aparejada para el conjunto de la economía regional por efecto de la propia reconversión industrial, se produjo una severísima contracción del empleo, al mismo tiempo que se realizaba la reconversión agraria encubierta, derivado del hecho de que al inicio del periodo un 20% de la población asturiana estaba en el campo y sin embargo solamente contribuía en un 5% al Producto Interior Bruto de la región. Esa serie lo que revela, en una visión optimista, es que la transición económica de Asturias ha concluido, probablemente hacia su normalización. El paso de una región con una hegemonía excesiva y una concentración en el sector público de la industria a una región mucho más diversificada ha ocurrido, y ha ocurrido sin que se pierda en el periodo agregado que consideramos, y con una población total estable o ligeramente recesiva, sin que se pierda el número de empleos. El otro aspecto importante es la evolución del empleo por ramas de actividad, que pone de manifiesto, pues eso, el tremendo trasvase de la industria a los servicios y la existencia en el sector de los servicios de fuentes de empleo, en buena medida provocadas por la aparición del turismo, que han permitido absorber y compensar el decremento de empleo que se ha producido en la industria. Y luego hay una tercera parte, porque ya decía que son 2 libros en uno, pero en realidad son 3, de especial interés, pues de especial interés para los que tuvimos ocasión de participar en aquel momento, en aquel tiempo, en aquel periodo, en la política de Asturias. Es el caso de Jesús, es el caso mío también, ¿no? Que es la evolución de las disparidades espaciales de la renta. Porque al principio de los años 80, lo que más nos preocupaba a quienes tuvimos la
la oportunidad de desarrollar la política en Asturias era corregir las desigualdades territoriales de renta que existían en Asturias, ¿no? Y la verdad es que a ese objetivo, no solamente a ese, pero a ese objetivo aplicamos mucha energía política. Tuvimos que absorber mucho impacto de incomprensión. No todo el mundo en el centro de Asturias entendía aquella política. Pedro, la calzada también existe, no solamente los Oscos, decía una pancarta de una pequeña manifestación con que me recibieron en una visita a la calzada. A ese tipo de incomprensión me refiero, pero que al mismo tiempo reflejaba la realidad de que aquello estaba funcionando. Bueno, pues queda la duda de si aquello, desde aquel esfuerzo inversor en carreteras, en electrificación rural, en dotación de servicios, en casas de cultura, en equipamientos sanitarios, en dispersión de los centros dispensadores de sanidad de Asturias, si aquello sirvió para mejorar las rentas de la población menos favorecida, que es la que básicamente estaba en las salas, o no sirvió, ¿no? Y bien, ese anexo 2, en el que se seleccionan 5 fechas, 1980, 1990, 2000, 2010 y 2008, deja ver que sí sirvió. Y por ejemplo, en uno de los cuadros más importantes, para mí, al menos, creo que para todos los asturianos, de este libro, el de la página 245, resulta que en 1980 el municipio con menos renta de Asturias representaba el 39% del municipio con más renta de Asturias. Estamos hablando de renta familiar disponible por habitante. En el municipio más pobre de Asturias, la renta familiar por habitante representaba el 39% de la que representaba el municipio con más renta familiar disponible por habitante. 1980, y resulta que en 1990 ese 39 que define la diferencia entre el último municipio y el primero se había convertido en un 69, y ahí se expresaba, creo yo, el resultado de aquella política que luego siguió progresando y fue en el 2010 de un 76. Luego hubo una declinación, pero lo cierto es que aquella política tuvo efectivamente, por los datos, unos efectos correctores ciertos en uno de los más grandes problemas que había en Asturias, no solamente en términos de justicia distributiva territorial, sino en términos de cohesión regional, como era el de las diferencias de renta entre las zonas más pobres y las zonas más ricas. Y a ese capítulo le dedica un tiempo significativo y llega a la conclusión: en definitiva y en función de los datos disponibles, el proceso autonómico ha supuesto un importante impulso para la reducción de las disparidades espaciales en Asturias en términos de renta familiar disponible por habitante, especialmente a lo largo de la década de los años 80. Esta sería una afirmación meramente retórica, política, si no fuera porque es el arrastre conceptual último de un acopio de datos y de la aplicación de distintos cortes para analizar
los fenómenos, como hace siempre el profesor Arango cuando se dedica a trabajar en este tipo de cosas. Bueno, pues de ese fenómeno es un importante corresponsable este señor. De ese fenómeno de corrección de los... Perdona que ya he hecho este gesto pasado. No, tranquilo, tranquilo. Mientras que no sea amenazante. Es un significativo corresponsable, algo me ha tocado decir ahí, pero es un muy significativo corresponsable el profesor Jesús Arango. Y es lo que puedo decir del profesor Jesús Arango y del libro del profesor Jesús Arango. El autor ahora nos va a explicar en detalle su obra. A ver, probablemente usted solo a ver. ¿Se oye por atrás? Sí. A ver si esta casa por fin nos pone los micrófonos aquí, que no tengamos que concentrarnos lo que vamos a decir con cómo vamos a decir. Los presupuestos están pedidos para el cambio. En China los venden baratísimos, te los traigo yo mañana. Pero son muy malos. No, son muy malos. Bueno, buenas tardes, agradecerles sobre todo la asistencia a compartir hoy aquí este acto. Tengo que empezar agradeciendo las palabras de Pedro. Yo sé que a Pedro no le gustan ese tipo de actos ni de presentaciones, pero yo lo hice repitiendo por segunda vez, como él recordó, hace 14 años ya, el tiempo pasa a una velocidad, la presentación del libro aquel de Montes Comunales, por un hecho que es que nos une a los dos, que él expuso. El año pasado hizo 40 años del primer gobierno y las primeras elecciones autonómicas, y era una forma de hoy celebrarlo conjuntamente, un poco con un desfase, de reencontrarnos hoy aquí. Al Ridea tengo que decirle el agradecimiento por hacer esta edición en papel, estaban en una plataforma digital, y tengo que reconocer que una vez más me equivoqué. Yo creo en las ventajas del libro electrónico, que puedes llevar una biblioteca entera a una tablet, se puede buscar una frase, tal, pero sin embargo tengo que reconocer que la rapidez de la implantación del libro electrónico va mucho más despacio de lo que yo pensaba. Es decir, el otro día escuché una encuesta, solamente 1/3 de los lectores usan libros electrónicos. Y es una prueba palpable que a veces las ventajas tecnológicas no se llevan a cabo porque hay otros contextos. Por lo tanto, agradezco esa edición en papel. Cuando tenía el libro, yo lo voy a resumir en una frase. Es una serie de estadísticas y ratios ordenados territorial y temporalmente, para facilitar al lector puntos, o como diría ahora un moderno, píxel, para fabricar la fotografía que cada cual quiera ver. Cuando iba a pensar lo que decía hoy, se me pasó, me di cuenta, hoy, en marzo, hace 50 años, que un grupo de gente, mejor dicho, a ser más preciso, donde yo soy algo, porque me formé allí en una década, que fue SADEI, y que siempre recuerdo a todos los ciudadanos que es uno de los capitales más importantes que tiene esta región, de base de datos pública y gratuita, y que el estudio está fundamentado, como otros muchos, porque accedo, como cualquier ciudadano, a la base de datos. Pues el equipo técnico de SADEI de entonces, llamamos equipo técnico, había unos auxiliares administrativos, éramos 5 personas. Y empezamos a pensar, hablo del año 74, que Asturias estaba entrando en una crisis y que la opinión pública no lo percibía. Y que creíamos que teníamos que tener un debate sobre el tema, pero pensamos que había que ir más allá de SADEI. Y de los 5 que estábamos en SADEI, invitamos a otros profesionales a hacer una reflexión conjunta. Producto de eso fue que en marzo de 1974, en el número 251 de Asturias Semanal, en un suplemento, publicamos un documento que se llama Asturias Año 2000, examen crítico, un futuro incierto. Y quiero hoy rendir un recuerdo a todos los compañeros, tenemos 10, y voy a citarlos, por desgracia 7 han fallecido, Marcelino Somano, Arturo Martín, Pedro Piñera, Rosa Corujedo, Francisco Quirós, Juan Cueto, y los 3 que quedamos por aquí, Álvarez Rea, José Luis Marrón y yo.
hicimos una reflexión abierta a la sociedad asturiana, que era ver cómo podía ser, a 25 años, Asturias bajo dos hipótesis, que llamamos imagen pesimista, imagen optimista, es decir, la tendencia hacia donde iría, y la optimista sería introduciendo cambios. Esa reflexión está ahí. Entre otras cosas, quiero citar dos cosas que decíamos ahí. Llevamos 50 años y estamos todavía, si son galgos y podemos, la de delimitar un área, no decíamos metropolitana, decíamos polinuclear y un metro tren. Bueno, pues ya ven la velocidad de diligencia que tenemos aquí en Asturias. Dicho esto, ¿qué es lo que voy a intentar hacer? Pues en función de eso se me ocurrió que podía trasladarles hoy a ustedes, espero no cansarles, cómo veo yo esta evolución de este medio siglo de Asturias, con una frontera poco precisa, desde el punto de vista temporal. Y empiezo por un tema que son los hechos o los datos. Y había un economista genial, poco conocido, Kenneth Wilder, que dijo: el hecho de Cromwell era que tenía una verruga, y el interés de esa verruga para un psicólogo sería distinta de para un químico, para un biólogo, para un historiador o para un economista. Para un economista no tendría ninguna importancia, salvo que Cromwell hubiese gastado algún dinero en operar. ¿Qué quiere decir con eso? Que los hechos son susceptibles de interpretaciones distintas, incluso la forma en que manejamos los hechos. Hoy seguramente verían en la prensa que con esa historia de las balanzas fiscales están repartiendo los fondos por regiones, y salía el tema de la seguridad social. Sorprendentemente venía el dato que me descuadró. Yo tenía el dato de que el déficit en Asturias andaba por 2.200 millones, y hoy venía el periodo que estábamos autorizados 2.800 millones. Y el titular era: Asturias es la sexta provincia española. Claro, depende de cómo uno interprete los datos. La primera Cataluña, la segunda Andalucía, el déficit. La tercera Castilla-León, cuarta Galicia, nosotros la sexta. Nosotros somos la primera. Porque nosotros tenemos un déficit de 2.800 millones que hay que dividir entre el volumen de pensiones, que son 5.200. Es el 55% de los pagos de pensiones en Asturias son financiados con déficit. En Cataluña es el 19%. Claro, cuando hablamos de comunidades autónomas hablamos sin ton ni son. Hay que siempre relativizar los datos, y por lo tanto los datos son susceptibles de interpretaciones, y yo voy a hacer interpretaciones. Y voy a hacer interpretaciones bajo la vivencia, los hechos, la experiencia que tengo, como quieran llamarla, de economista político. Y voy a explicar el tema, más allá de que haya ejercido, yo lo resumo, ya soy viejo, 53 años, una década en SADEI, 11 años en la gestión pública, en la política, 35, 36 en la universidad y 15 de jubilado. Bueno, pues en función de todo eso voy a hablar. Y economista político, ¿por qué? Pues, lo decía con otras palabras Pedro antes. Yo me acojo a la tradición de economistas clásicos. Es decir, los que estudiaron Derecho seguramente manejaron, supongo que, no sé si Pedro en la época de él, un manual que se llama Economía Política, se llama Alvar, que era fue el primer ministro francés. Sé que el Teodoro Cuesta lo puso algunos años. Yo lo tuve, ese manual, en primero de económicas. ¿Qué quiere decir esto? Los economistas clásicos, de diferentes enfoques ideológicos, se llama Adam Smith, que habló de la economía moderna, David Ricardo, Carlos Marx, Stuart Mill, lo que hacían era analizar la realidad y hacer propuestas para solucionar los problemas reales. Después la economía ha ido por otros derroteros, la economía neoclásica, matemática, la economía de la ideología vergonzante, como decía la mejor economista que tuvo la profesión, que fue Joan Robinson, que debió tener un premio Nobel, que dice: hay mucho economista que se refugia detrás de matorrales de álgebra. Es decir, Keynes, que voy a citarlo mucho esta noche, porque estoy releyendo su biografía, hizo la teoría general con elementos básicos de álgebra, aunque era un gran matemático. Pero pues yo, por eso me declaro economista político, y he intentado analizar la realidad, hacer propuestas, equivocarme. Y voy a hacerlo, si ustedes me aguantan, con un preámbulo y 3 microrelatos. Y partiendo del hecho de que me gustan más
la historia, los sueños del futuro que la historia del pasado, que es lo que decía Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Por cierto, le gustaba vivir el campo y desconfiaba de los financieros, aspectos que comparto plenamente. Hoy renuncio a ese tema y voy a seguir el consejo de Keynes, que es, nos decía a los economistas, analicen el presente a la luz del pasado para proyectarlo al futuro. Y eso es lo que voy a intentar en 3 microrelatos, dándoles pildorazos titulares. La primera, el preámbulo, es el territorio. Y voy a titular La venganza de la geografía y la herencia del pasado. Es decir, Asturias, todos sabemos, voy a repasarlo, tiene 10.605 kilómetros cuadrados. Y voy a redondear siempre las cifras. El 2% del territorio nacional, la 10ª región española en cuanto a superficie. En ese territorio, de 209 kilómetros de largo, por el paralelo de Oviedo, que tiene longitudes, anchuras diferentes en esa forma de flecha, de punta de flecha, en el oriente 26 kilómetros entre el mar y las Peñaderas, la frontera con León, pero que en Navia se alarga hasta Indias en 154 kilómetros. Es decir, no hay alas y alas, hay una ala y otra ala que es el occidente, que es el 48% de la región. Pero lo que más me interesa resaltar, esta región tiene 2/3 de su territorio con pendientes superiores al 30%. Por lo tanto, es una región difícil para actividades agrarias, de espacios llanos, etc. Es un bien escaso. ¿Qué nos da? Por el contrario, paisajes bellísimos. Pero paisajes bellísimos en valles estrechos y por eso hablo de la venganza de la geografía, buenos paisajes y bellos, pero caros de comunicar. Es decir, tenemos problemas muy caros en la conexión entre valles, la dotación de infraestructuras. Después, ¿cómo estamos organizados? 78 concejos, 857 parroquias y X comarcas, que por cierto, seguimos incumpliendo la ley del año 86, que está sin desarrollar, y el artículo 6 del Estatuto de Autonomía. ¿Cómo está organizado el tema? Pues en 7.000 entidades de población, nada más y nada menos, 811 deshabitadas ya, 5.000 redondeando, con menos de 50 habitantes por kilómetro cuadrado, a lo cual hay que suministrar servicios. Y eso es producto de herencia del pasado. Aquí hablamos mucho de la batalla de Covadonga, pero no hablamos, como vivían los asturianos después, hablamos de batallas, pero no hablamos de qué sistema había. Y el sistema era un sistema de concesión a los monasterios, al cabildo catedral, a nobleza varia, de un sistema feudal, donde los propietarios de la tierra decidieron poblamientos dispersos en aldeas para la concesión de esos feudos con una aspección de una renta a los foros. Me voy a dejar ahí. Por lo tanto, eso configuró una región donde es, aparte de caro, comunicar con infraestructuras, situación de infraestructuras, además es muy caro abastecer los servicios en un poblamiento tan disperso. Por lo tanto, tenemos ese tema. Y voy a hacer una pausa constitucional. Supongo que no hay mucha gente en la sala que haya oído hablar del artículo 130.2, que dice el Estado dotará de tratamiento especial a las zonas de montaña. Asturias tiene el 91% de su territorio, se logró incluir en las listas comunitarias de zonas de montaña. Producto de eso fue el plan EOSCO, que fue el primer plan integral de montaña. Hemos desaparecido, no se habla para nada de montaña. Dejo la reflexión ahí. No sería un argumento suficiente que se desarrolló la Constitución a efectos, por ejemplo, de tener en cuenta las zonas de montaña, en caso de que tiene costes más elevados para la obtención de infraestructuras, porque son hándicaps permanentes. Una región en vías de desarrollo puede desarrollarse, una montaña siempre habrá el hándicap geográfico de desarrollar una actividad. Esa sería la reflexión. La segunda, me van a permitir hacer un ejercicio de ciencia ficción relacionado con mi zona. ¿Qué hubiese pasado si aquel rey Alfonso II el Casto, no me digan por qué, se marchó de Santianes y instauró la corte en esta capital? Si se hubiese quedado en Santianes, Santianes era Flavionavia, el gran núcleo romano, centro de un nodo de comunicaciones.
la condición que iba de Lugo Llanera a Lugo, pasando por Fuenlabrada, con un puerto, porque el Nalón era navegable, todavía en el siglo XVII subían los barcos de vela a marea llena a cargar madera a Santianes, pasaba a Lugo de Galicia y interconectaba en Flavia también la carretera que venía de la capital de Asturias, entonces que era Astorga, por el Camino Real de la Mesa, con una bifurcación en el Alto de la Capuñana hacia Lugo de Llanera y hacia... ¿Qué hubiese pasado? Probablemente, en vez de estar mirando hacia Castilla, hacia la meseta, como estamos mirando siempre, de espaldas al mar, que tenemos 401 kilómetros de costa, la segunda región peninsular, después de La Coruña, con más kilómetros de costa, y es como si viviéramos. Probablemente la historia de Asturias sería muy diferente. El segundo ejercicio de ciencia ficción, como decía Paul Valéry, el destino es la sucesión de las decisiones y elecciones que tomamos. El segundo ejercicio es qué hubiera pasado si aquel ingeniero de la Marina hubiese llevado a cabo su proyecto de restaurar en Ribera de Arriba las obras que había en una riada y seguir intentando la navegación, hacer el Nalón navegable para bajar el carbón de la cuenca del Nalón, que se estaba haciendo, que tuvo la oposición de Jovellanos y al final triunfó la postura de Jovellanos y se hizo la carretera de Carrera. Hubiese sido distinto. Y la tercera reflexión, más cercana, que hubiese sido si el ferrocarril Cangas de Narcea, Pravia, San Esteban de Pravia, para sacar la madera de Cangas, que fue una concesión fallida en varias ocasiones a principios del siglo XX, y que la Diputación Provincial en los años 40 hizo la caja desde Pravia hasta la altura de San Martín de León, caja que aprovechó Pedro Piñera para hacer la nueva carretera y que están todavía los túneles, que hubiese sido pues muy distinto. Es decir, probablemente si se hubiesen mantenido esas decisiones, puerto en Santianes, Nalón navegable y ferrocarril, estaríamos hablando de un occidente más centrado y no sería zona periférica. Por lo tanto, a veces hay que echarle la vista atrás de las decisiones. Para acabar este preámbulo, ¿qué es Asturias en términos económicos? Una fotografía, un flash. Pues aquí se producen, hay 64.600 empresas, números redondos, han bajado 4.000 desde antes de la pandemia, de las cuales el 96% de 62.000 son microempresas, menores de 10 habitantes, de los cuales 35.000 no tienen asalariados y 27.000 tienen de entre 1 y 10. Pequeñas empresas tenemos 2.000, entre 10 y 50. De 50 medianas hasta 250, 300. De 250 hasta el final, 66, de los cuales 52 están entre 250 trabajadores y 1.000. 6 entre 1.000 y 5.000 y solamente 3 empresas por encima de 5.000. Con esa estructura empresarial muy pequeña, más 15.000 explotaciones ganaderas, agrícolas ganaderas, generan una producción al año, 25.800 millones más o menos, 26.000 en estos momentos, que es el 1,9%, recalco, el 1,9% de la producción nacional. Aquí vivimos, según el último dato de SADEI, enero del 74, y es la única cifra que voy a decir exacta, si no me equivoco, 1.008.876 personas, que agrupadas más o menos en 455 hogares, y que a efectos de políticas económicas, y ahí hago redondeos, 23.000 niños para las escuelas estas nuevas, en una política óptima serían 23.000 plazas, 102.000 plazas de educación obligatoria entre 3 y 16 años, 70.000 entre 17 y 25, es decir, aquellos que fuera de la educación que están en la universidad, están en la administración, 557.000 en lo que es la franja 25 años, 65, y mi colectivo, que vamos aumentando, porque somos cada vez más, los mayores de 65 años, que somos del orden de 327.000, me parece, el 26%. Bueno, pues eso es un poco el preámbulo. Y ahora, ¿qué voy a intentar hacerles? Esos microrelatos. El primero lo voy a titular, voy a dar el título y después voy a dar algunos hechos.
Desde el punto de vista económico, Asturias es una región pequeña, declinante, es decir, que se ha hecho más pequeña en el tiempo, envejecida y con acusados desequilibrios territoriales, pero con significativas o grandes potencialidades. ¿Por qué digo esto? Porque si uno coge, aportamos el peso, eso que dicen cuánto pesamos los asturianos, que siempre tenemos sobrepeso, nos creemos que tenemos un sobrepeso. Voy a dar unas cifras. En el año 49, en plena autarquía, la economía asturiana pesaba el 4,6% de la producción nacional. La minería, la autarquía. Éramos la tercera provincia, porque yo hablo más bien de provincias que de regiones, para ser más comparativo por el tema del tamaño. En 1955, cuando se publica la primera renta provincial del Banco Bilbao, éramos el 3,4% del Producto Interior Bruto Nacional y la sexta provincia española. O sea, las tres vascas, Barcelona, Madrid y Asturias. Hombre, estamos muy bien, lo que pasa es que hay que poner muchos matices a los datos. Primero, aquello estaba concentrado en determinado punto, cuencas mineras fundamentalmente. El resto de Asturias estaba en el siglo XIX, que casi lo encontramos en algunas cosas en los años 80 en esa situación. Y para darles una idea, para referenciar, yo manejo siempre, tengo una cosa que se llama la defractal, de cuánto valía una peseta, un euro en el año 36, 39 y a partir de ahí hasta ahora. Y para que se den cuenta de lo que estamos hablando, sí, éramos los sextos, pero ¿cuál era el nivel relativo de riqueza? Mi abuela, por aquellas fechas, años 55, empezó a cobrar la seguridad social agraria, la pensión. Me acuerdo que era 225 pesetas. ¿Saben cuánto significa 225 pesetas en euros de 2023? 88 euros. ¿Saben cuánto es la pensión mínima en este momento? 983 euros. Es un dato demoledor de la gran avance que tuvo este país. Por lo tanto, ordenamos, vamos perdiendo. En el año 64 ya se nota la crisis. Pasamos de la sexta provincia a la 24. ¿Qué ocurrió por medio? Plan de estabilización, crisis de la minería, emigración por razón de conflictos políticos, pero migración económica, años 62-63, marcha mucha gente a Bélgica y caemos en picado al puesto 24. Quiero recordar, y espero que la memoria no me falle mucho, que en el año 60 en Asturias, es decir, debajo de tierra, que no ocupaban sitio, había 60.000 mineros, de carbón y de otras minerías, para tener dimensión de... En el año 70 ya estábamos por debajo de la media nacional. Y no voy a aburrirles mucho, es decir, estamos ahora en el 1,9. Por lo tanto, hemos perdido peso. Otro dato, en lo que va de siglo, entre el 2000 y el 2019, antes de la pandemia, porque el tema de los datos en los resultados son diferentes. Si cogemos el año 80 con el año 20, el año 80 con el año 2019 o el año 2000 con el 2022, pero buscando regularidades. En el periodo que va del siglo, hasta el 2019, Asturias fue la región que menos creció de España. Es decir, creció la mitad de la media española y 33 puntos porcentuales en la que más creció en ese periodo, que fue en Madrid. Eso nos da una idea en términos de Producto Interior Bruto. Hemos pasado en el año 2000, entramos en el siglo siendo el puesto número 30 en provincias en PIB per cápita, y ahora estamos en el 24. Y desde el 2000 hasta el 2019, el PIB per cápita pasó de ser el 84% de la media nacional al 88% o el 89% si cogemos el 2002. Y dirán ustedes, ¿cómo puede ser eso? Si crecimos menos que la media nacional. Bueno, pues es un tema, a ver si soy capaz de explicarlo en pocas palabras. El PIB por habitante se puede descomponer, nos enseñaban en aquellas escuelas de la regla de 3 simple y compuesta, en 2 componentes: la producción dividido por cada trabajador, multiplicado por el número de trabajadores y partido de la población. Si descomponemos esos 2 factores, a pesar de que en Asturias la productividad por ocupado es más baja, el empleo más bajo, ¿qué fue? ¿Por qué crecimos más que la media? Somos
En ese periodo 2000-2019 somos la cuarta región en crecimiento del PIB, detrás de País Vasco, me acuerdo, Extremadura y otra por ahí, somos la cuarta. ¿Dónde está el secreto? Que mientras que en España, a mayor crecimiento de la productividad por población, ¿qué pasó? Creció la población un 16% y en Asturias disminuyó un 5%. Y por eso hay lo que yo llamo la paradoja del ingreso medio. El otro tema, en Asturias y en general, en la opinión pública, en esa simplificación de las cosas, usamos y abusamos del PIB por habitante. Y no voy a entrar aquí en una discusión que hay más técnica, que es que hay que pasar a la renta porque se consume capital fijo y sobre todo capital natural, no voy a entrar en ese tema, pero simplemente hay que hablar de la renta que es al final lo que reciben los ciudadanos. Y en Asturias tenemos la siguiente, voy a dar 2 o 3 datos. Del año 2000 al año 2022, en este caso hemos pasado de ser el 78% de la media española de la renta familiar disponible al 106. Somos la 6ª provincia. O sea, en PIB per cápita somos el puesto 11, a pesar de que hemos crecido, y en renta familiar somos la 6ª. Coincidencia y dato. El INE tiene otra estadística que se llama calidad de vida. Seguimos en la 6ª posición. ¿Qué ocurre? Voy dando datos para el segundo microrelato. Y voy a coger la serie de SADEI. La serie de SADEI, que tiene desde el año 76, que empecé yo a 76. ¿Eh? 74. No, 76. La primera renta municipal es del 76. Y cada 2 años, 78, 80. No, todavía no me falla la memoria, al menos. 76. Bueno. Cogiendo ese tema y cogiendo PIB por habitante y renta disponible ajustada. ¿Qué es renta disponible ajustada? Es la renta que tienen las familias más las prestaciones en especies gratuitas, sanidad, educación. Bueno, eso se va separando en Asturias. A principios del siglo XXI, la diferencia era en torno al 15%. O sea, la renta familiar disponible que teníamos los asturianos para gastar y ahorrar era un 15% de lo que obteníamos de la producción. El año 2018, el 25%. Y en el año 2020, que acaba de sacar SADEI, como había pandemia y la redistribución por transferencias es contracíclica, el 30%. O sea que tenemos una renta de un 30% superior a la que nos correspondería si viviéramos del mercado. O sea, esa reflexión. Y voy a pasar al segundo tema del declive y voy a dar otras especificidades del tema de la población. En el año 50 la población asturiana era el 3,2% y ahora somos el 2,1%. No voy a dar, todavía en el año 80 éramos el 3% y ahora el 2,1%. Pero lo que me interesa es recalcar 2 o 3 cosas. Primero, es la población más envejecida de España. Somos la única región que tenemos coeficiente 2, es decir, que superamos el doble de las personas mayores de 65 años sobre los menores de 16, el 2,2. La media española es 1,2. Y después ya entran Castilla, León y Galicia, pero con indicadores por debajo del 2. En términos de provincia, somos la 5ª provincia en nivel de envejecimiento. ¿Quién está por delante de nosotros? Zamora, Orense, Lugo y León. Los tenemos por ahí. Pero más allá de ese tema, que tiene sus problemas de población activa, envejecimiento, yo quiero resaltar hoy la cara amable del envejecimiento, con 2 datos. En el año 75, la esperanza de vida en Asturias era 73,2 años. Hoy es 83,1 en promedio. Hemos aumentado 10 años. Y a pesar de bajo nivel de crecimiento, en lo que va del siglo, esos 10 años crecimos 4. La diferencia como dicen los modernos géneros, yo sigo diciendo de sexo, es de 5,6 a favor de las mujeres. En este caso tendremos que pedir nosotros la igualación. Hemos disminuido 1 año ante la divergencia mayor. Por lo tanto, hemos mejorado nuestra esperanza. Por darles un dato, lo que ha supuesto la historia y la revolución industrial. En el año 1820, la esperanza de vida en el mundo era de 27 años, hoy es de 72. Bueno, pues hay otra parte amable del envejecimiento, que es la longevidad. Y eso se me ocurrió porque leí un artículo hace unas semanas en National Geographic
hablando de las zonas más longevas del mundo. Señalaban 5, una en Costa Rica, una isla, otra en Grecia, otra en la isla de Okinawa, en Japón, y hablaban de Orense, de la tierra de Celanova y de la Ribera Sacra. Entonces dije, bueno, voy a ver, empecé a buscar datos en los que está disponible para todo el mundo, que es en el INE y en SADEI, y elaboré un índice de envejecimiento de las provincias españolas. En el año 75, Asturias es la región más longeva de España. Hoy bajamos, estamos en el 12, estamos bien. Pero lo que más me resultó fue lo siguiente. He cogido por concejos y ordenado. ¿Saben cuál es el concejo más longevo de Asturias? Peñamedera Alta, con 7,6 personas mayores de 100 años por cada 1000. El siguiente ya va a bastante distancia, que es Santiso de Aguas, 4,9, y después ya bajan a 3 y pico, Cabrales, Caravia, Piloña. Curiosamente, el primero que aparece así un poco grande es Llanes, en el puesto número 11. Todo lo que es las ciudades están a la cola en longevidad. Primera reflexión que hago aquí es, si ustedes quieren vivir más, vayan a vivir al campo. Y eso debería ser un tema, no lo tomo broma, es decir, ¿por qué? No se sabe la causalidad exacta, pero esas zonas coinciden en que las zonas rurales las dietas son mejores, trabajamos más, vivimos sin estrés, nos saludamos, etcétera, etcétera. Así que esa reflexión dejo ahí, esa parte posible. Y la última parte de este tema que os relato al principio es la concentración de actividad y población. Antes lo decía Pedro, en 1860 todos los núcleos de Asturias tenían menos de 30.000 habitantes. Oviedo estaba al margen, 29.000 y pico, Gijón 24.000 y pico, y después iba lugar Valdés con 22.000, y Cangas y Tiñó con 21, o sea, apenas había diferencia. ¿Qué ha ocurrido? Un proceso de acumulación, no voy a dar datos y tal. ¿Cuál es ahora el panorama? La zona central, desde el punto de vista electoral, que son el 29% del territorio, acapara en estos momentos el 83% de la población y el 85% de la producción y el empleo. Y ese tema va a seguir, porque el mercado tiende a la aglomeración. Y o intervenimos de forma drástica, y planteamos temas tan curiosos como llevar a alguna agencia de esta nueva agencia de la ciencia a Villaviciosa para compensar el haber traído el Instituto de Productos Lácteos, que nos empeñamos bastante a que fuera Villaviciosa en su día, o cosas así, o cambiamos radicalmente nuestra visión de Asturias, o el tema va a seguir y vamos a tener una cosa aquí de unos ciudadanos que viven envejecidos haciendo encuestas que prefieren la naturaleza y una naturaleza desértica. Lo dejo ahí. Por lo tanto, esa es un poco la primera parte, esa región pequeña, declinante, envejecida, pero con posibilidades. El segundo microrelato que voy a hacer es el síndrome asturiano del paraíso de la economía de no mercado. Y utilicé la palabra paraíso adrede para hacer una crítica al uso y abuso. O sea, Pedro Piñera, cuando eligió el eslogan entre los que de aquella agencia de publicidad Asturias Paraíso Natural, nunca pensó pasar a la inmortalidad de la palabra paraíso. Aquí, y es un tema peligroso, porque si uno hace una publicidad que después la realidad no le responde a lo que se dice, es contraproducente. Y aquí utilizamos Asturias Paraíso de Inversión, no sé en qué consiste ese paraíso. Asturias sale la FADE 25 años más tarde que Dinamarca hizo un plan de sociedad de información, Asturias Paraíso Digital, hombre, vayamos despacio. Vamos a móvil a Barcelona, la nube en el paraíso. Ahora va a haber un programa de radio, Asturias Paraíso Minero, si no hay minas, llegamos patrimonio minero. Y ahora hoy me encontré la última. Va a haber en Oviedo la degustación de quesos, Asturias Paraíso de los quesos. Y llevamos haciendo festivales de queso y no vendemos un queso. Voy a hacer una precisión porque después se me va a olvidar. Por razones familiares tengo que viajar a Londres bastante. Y me gusta ver lo que hay en las tiendas. El mejor tienda de Londres, Fortune & Mason, tiene productos de todo el mundo. Voy a ver qué queso tenían. Un queso de 3 pisos, que no les dejamos entrar en la mención de origen, pero que estaba en Fortune & Mason. Nosotros aquí hacemos festivales locales y no vendemos un queso fuera de aquí. O sea, lo dejo ahí.
¿En qué consistió el síndrome? El síndrome, no voy a extender mucho, en la creación de lo que yo llamo el astro in Islandia. El sol que irradiaba con toda esa lista de empresas, en DASA, que fue la primera, en SIDESA, en FERSA, Santa Bárbara, Julián, constructora gijonesa, y hasta La Luz, una empresa pequeña de Norey. A esa había que agregar lo que no era Lini, Renfe, FEB, etc. En los años 60 llegamos a tener aproximadamente 60.000 empleos directos en las empresas públicas. Empresas públicas que perdían dinero e invertían. Y nos acostumbramos que alguien pagaba ese pago. Y voy a darles dos cifras, a ver si soy capaz de ver si quitamos el complejo del maltrato de la administración central, porque como nos echan unas cuentas estamos devolviendo dinero hasta el día del juicio final. ¿Saben ustedes que tuve el humor de coger las memorias de SIDESA y UNOSA de la década de los 80, del año 81 al 90? No tuve todas y daba unas estimaciones. Las pérdidas de UNOSA acumuladas, más las inversiones que hizo, a euros de 2023 suman 8.500 millones de euros. Las de SIDESA, 7.000. Entre las dos empresas, 15.500 en una década, millones de euros. 4.000 millones el AVE, que fueron más porque el AVE, los 4.000 no están calculados en euros actualizados, sino están sumados peras y manzanas. Y nos acostumbramos que alguien pagaba ese tema, por eso digo nuevo mercado. En esa constelación de astro, del INI, había multitud de satélites que eran las empresas. Y más bien que empresas eran contratistas. Empresas que tenían mercados cautivos que consistía en lograr suministros a SIDESA y a UNOSA. Y yo me acuerdo que pasé 6 meses trabajando en las oficinas de UNISA, Marcelo Tablas imputado por el 78, y aparte del gran negocio que tuvieron las eléctricas con el consumo de energía en SIDESA, etc., y del transporte, de un dato. En SIDESA, en el año 78, gastaba en alquiler de toldos a una empresa del Siro 18 millones de pesetas, por decirles la influencia que voy a tener. Equivalente hoy, 900.000 euros. Es decir, y esas empresas no se preocupaban de los sectores, de los mercados exteriores, ni del extranjero. Los vascos sí, que tenían que ser. Se acostumbraron a ese tema. Bueno, vino toda la reconversión. Eso tenía una influencia económica y una influencia política. Y aquí hago un paréntesis. Había un economista griego, que cuando fui a la facultad, el profesor me dijo una frase, Andreas Papandreou, el fundador del PASOK, le decía que en política económica las normas son relativas, porque si cambia el contexto económico y político, cambian las normas. Y quiero decir, como paréntesis, que el mayor progreso que hubo en Europa de 40 años después de la Segunda Guerra Mundial fue a base de un sector público empresarial muy fuerte, con pleno empleo. O sea que hay que saber dónde es. Por lo tanto, no es distinto analizar los datos fríamente de vivir aquel contexto. Pero la influencia era terrible. Es decir, en el Parlamento asturiano vivimos el tema de discutir planes de empresas de SIDESA y UNOSA. Bueno, eso se fue acabando con las reconversiones. Las reconversiones todos sabemos que no fueron traumáticas en la empresa pública. En SIDESA, me acuerdo que yo negocié estando en Madrid la salida del 92 con salarios del 92% del salario. Es decir, cuando se agota el tema de la actividad de las empresas públicas, va rebajándose, aparece la gasolina de las jubilaciones anticipadas, los fondos mineros, grandes obras públicas. Por decirles un dato que también tuve la curiosidad de actualizar. La acería de Avilés, la L2, que se culminó en el año 89, ¿vale? Los varios años que se ejecutó fueron del orden de, a euros actuales, 1.900 millones de euros. La autovía del Huerna, a precios de hoy, 2.500 millones de euros. El puerto de Musel, con sobrecostes, 1.000 millones. Me pareció la gasolina, fondos de jubilaciones, fondos de pensiones y grandes obras públicas. Y eso ha hecho que la economía asturiana siga funcionando, y a eso hay que sumar que el pago de pensiones, que se suponen, como daba la cifra, 5.200 millones, 25% de la renta. Con eso hemos ido en paralelo, lo resaltaba Pedro, hubo un cambio de estructura fundamental. Es decir,
Hoy hay en Asturias un núcleo muy importante de empresas con presencia en los mercados exteriores, gente que trabajaba para la minería, pero que vio venir el cierre aquí, Talleres Citrón, tienen presencia en todo el mundo, la antigua Esmena, el grupo de Daniel Alonso, Asturfeito, no voy a citar muchas más, las ingenierías de TSK, Isastur, y voy a Renipico Hilas, y una menos conocida que vende ropa deportiva, Jolubi, que también exporta. Voy a citar dos empresas que exportan: Astilleros Armón y Astilleros Fontán. Pero os acordará los líos que teníamos con la reconversión. Y es un ejemplo de cómo cambiando, haciendo el mismo sector, diferenciación de productos, puede ser competitivo a nivel mundial. Por lo tanto, tenemos ahí un gran bloque de transformación, pero a la vez hay un bloque todavía de esa antigua economía no mercado, de demandar fondos públicos y con eso mantener el tema, que arrastra para atrás. Y lo estamos viendo en las últimas semanas con este guirigay y jolgorio de los retrasos del AVE y de la venta de billetes. Para mí, es decir, eso no ocurre en ningún sitio de España. Es decir, estamos, señores que dicen un caramelo en la limosna. Esta gente que después dice que las empresas públicas pierden dinero, que creen que traer un tren a Asturias no cuesta dinero y el mantenimiento no cuesta dinero. Y quisiera saber un dato. De los 250.000 billetes que dice la prensa que se vendieron, ¿cuántos fueron de asturianos que van a gastar a Madrid y cuántos son de fuera? Porque a lo mejor la balanza de pagos es desfavorable. O sea que cuidado. Entonces, mientras que estamos discutiendo de estas historias, que era como aquella discusión que hubo, Pedro se acordará, cuando Iberia quiso poner más líneas aéreas vía Aviaco, se armó un lío, hasta el Parlamento regional, ahí está Isidro, declarasteis la guerra de desprecio a Asturias, y yo estaba en Madrid y me sentía, bueno, esta gente, pues esto, esa parte de Asturias, que no es de esas empresas que compiten, dinámicas en el mundo, pues es la que todavía a veces está. Y el debate es circular. Y aquí se apunta todo el mundo en bombardeo a decir que el peaje del Huerna es un atentado con la competitividad. Una cosa es que se haya prolongado y otra cosa es que sea un freno a la competitividad. Porque la pregunta que nadie me ha respondido nunca es ¿cuánto incide el peaje del Huerna en el coste de un litro de leche? O una tonelada de lo que sea. Bueno. Por lo tanto, tenemos ahí ese tema ahí, que yo soy optimista. Creo que vamos a avanzar más, pero pediría más protagonismo a esas empresas de liderazgo y dejar de hablar de ese tipo. Y el tercer tema, para no enrollarme más, sería las Asturias Verdes del 2050. Y hablo en plural, porque Asturias es diversa, a pesar de que nos quieren imponer un uniformismo de nuestro tipo, y verdes en dos sentidos: de recuperar esa Asturias que hoy se está aterrorizando, es decir, que haya un reequilibrio regional y volvamos a tener los verdes, varios de siempre, y verde en el sentido sostenible. Y ahí es difícil hablar. Yo me acuerdo de una conversación que tuve, yo fui joven alguna vez, aunque no lo parezca, y allá por los años 70, en unas vacaciones que vine a casa, hablando con mi padre, había salido el escándalo Matesa, pues bueno, criticando, me dijo, bueno, si no estás conforme con lo que tenemos, dime en qué consiste lo nuevo y cómo funcionaría. Y la verdad es que le dije vaguedades y tópicos, igual que entonces es que es muy difícil hacer un proyecto utópico, realista, que dé respuesta al tema. Y por lo tanto no voy a hacer muchos esfuerzos en ese tema, pero voy a intentar decir dos o tres cosas. Primero, estamos ante una revolución tecnológica increíble, más bien tres revoluciones. La de Internet, la tecnológica, la de la energía y la de la logística, se habla mucho menos. Estamos asistiendo a una fusión de las tecnologías físicas, digitales y biológicas, con aplicaciones disruptivas revolucionarias, desde las cadenas de bloques, la inteligencia artificial tan de moda, la nanotecnología, la impresión 3D, el almacenamiento de energía, etc. Eso está cambiando el mundo. Yo sobre ese tema, que siempre fui muy favorable,
desde hace 30 años tengo artículos y cursos de doctorado, con poca fortuna de convencer a la gente que eran mejor las autopistas de la información que las de cemento. Ahora parece que sí, después de 25 años. Quiero decir, Dinamarca tiene un plan de la sociedad de información del año 96. Bueno, pues he cambiado de opinión. Decía Keynes, si los hechos cambian, yo cambio. ¿Y usted? Bueno, pues en ese tema, ¿qué está pasando? Una transformación que ha pasado desapercibida. Todos éramos muy proclives al desarrollo tecnológico, de Internet, de lo que se llamaba el desarrollo de software de código abierto, con la impresión 3D, creíamos que íbamos a poder cambiar el mundo con la tecnología. Pero ocurrió un dato que ha pasado desapercibido, la aparición de Internet 2, donde, igual que pasó en Inglaterra antes de la revolución industrial, con los cercamientos de los terrenos comunales que expulsaron la mano de obra, aquí la Internet 2 supuso concesiones, aparte de universidades, de circuitos a las tecnológicas. Y ahí se acabó. Tengan en cuenta que hacemos leyes de protección de datos. Ahora estamos encantados de hacer Parlamento Europeo una ley de inteligencia artificial. Hoy no nos pidieron la firma aquí por grabarnos. Cuando resulta que nuestra identidad, toda nuestra identidad, está en la red, repartida. Incluso identidades que son desconocidas hasta por los familiares en la medida que entramos. Ustedes verán que cuando entran en Google verán debajo una serie de noticias que son en función de lo que ustedes piensen en alguna cosa nueva. Porque estamos asistiendo a algo más de facilitarnos información. Estamos a una gran operación de cambio de comportamiento. Y ahí el protagonismo son una cosa que se llaman los algoritmos. Es decir, cuando ustedes hablan con Siri o con Alexa y tienen información, ustedes los que están trabajando, miles de millones de personas, estamos en el mundo trabajando para el capital en la nube, además gratuitamente. Porque lo importante no es lo físico. La nube es una serie de software inteligente, granjas de servidores, torres de móviles, miles de kilómetros de fibra óptica, pero eso no vale nada. Lo que vale son los contenidos. Lo que vale es cuando la gente cuenta en Facebook su historia, cuando pone una fotografía en Instagram, cuando sube un vídeo a TikTok o a YouTube, etcétera, etcétera. Ese es el gran capital que a través de los algoritmos están manejando los grandes conglomerados. Voy a cerrar ese tema con dos datos. Se llaman las 5 GAFA, las 5 grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos. Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft suman en ingresos tanto como el Producto Interior Bruto de Japón. Digamos, eso es mucho. Eso no es nada comparado con los 5 conglomerados chinos. Baidu, Alibaba, AliExpress, Tencent, TikTok y una que yo no sabía ni que existía, JD.com. Eso es todas las 5 que teníamos antes, más Netflix, más todo lo que se puede imaginar, esto es mucho más. Y ahí tengo un dato, Estados Unidos tiene 332 millones de habitantes y China 1.400. China ha decidido hace 10 años pasar de ser el cerebro, la fábrica del mundo a ser el cerebro del mundo. Y en estos momentos estamos librando una batalla muy importante tecnológica. Cuando prohíben en Estados Unidos TikTok no es un tema de secretos de Estado, es un tema de guerra tecnológica. En ese mundo Europa no pinta nada, es irrelevante. Porque mientras que en Estados Unidos hay zonas donde todavía no hay cobertura de Internet, tienen empresas tecnológicas y plataformas en todo el mundo. Nosotros en Europa tenemos todo conectado, pero ¿para qué? Para que nos vendan servicios esas grandes empresas. Bueno, dicho eso, de eso no se puede concluir lo que pasó con la revolución industrial a principios del siglo XIX. No vamos a convertirnos en ludistas, es casi imposible desconectarse. Lo que hay que saber es en qué campo de juego estamos jugando. Hemos pasado de un capitalismo del beneficio a un capitalismo de la renta. Yanis Varoufakis es un tipo genial, habla del tecnofundalismo, es decir, hay un proletariado, los que reparten, conducen taxis, etc., a bajos precios, unos vasallos, que son las empresas que venden Amazon o los desarrolladores de software, que son los que corren riesgos, y lo que hace Amazon es cobrar una renta feudal. Y después estamos nosotros, que somos los siervos, miles de millones que producimos capital para la nube gratis. Bueno, pues ante eso tenemos que buscar huecos. Asturias tiene que decidir si se opone a una ola y olas enfrente o es capaz de surfear en ese mar de incertidumbre.
Y yo para acabar diría que tenemos que hacer qué queremos ser de mayor, es decir, qué queremos de aquí al 2050. Un premio Nobel, que era Stiglitz, dijo que en los años 90 que el enfoque del desarrollo es una visión a largo plazo. Lo único que tenemos que definir en Asturias es qué visión queremos tener en el 2050. Yo tengo la mía utópica, particular, no la veré. Una región innovadora, abierta a los mercados exteriores, con un área metropolitana potente, con zonas rurales diversificadas y renovadas, y con una economía circular que garantice la sostenibilidad de los recursos y sea neutra climáticamente. Y a partir de ahí ver qué secuencias, qué objetivos habría que lanzar en ese plazo a largo plazo. Dicho eso, ¿qué 3 o 4 temas habría que enfrentarse? El primero, convencerse a los asturianos, que está muy bien hacerlo folclore local, pero si no somos capaces de enfocar la economía asturiana a la exportación, no podremos crecer. El mercado regional tiene 1 millón de habitantes, punto. Y si queremos, y hay que ver lo que han hecho otros países pequeños, Dinamarca, Suecia, que hace muchos años hicieron una estrategia para crecer, compitiendo en los mercados internacionales en algunos sectores. Primera conclusión, y muy importante, o somos capaces de asimilar eso con todas las consecuencias de dedicar recursos, o nos saldremos del círculo vicioso. Segundo tema, estamos viviendo una revolución tecnológica y hay que planteársela a las administraciones. Las administraciones son del siglo XIX. Es decir, hoy estoy convencido que si la reforma de la administración la hacen los que están haciendo, los procesos actuales nunca tendremos que reformar. La administración tendría que reformarla expertos en flujos de información y gente que manejase tecnologías actuales. Y a partir de ahí cambiar el tema. ¿Qué es lo que estamos en juego? Hombre, los cuerpos y funcionarios que tienen posiciones de poder y que no se dejan cambiar, pues se van a perder. Porque claro, hoy con una inteligencia artificial y una cadena de bloques sobran los interventores y probablemente tendríamos administraciones mucho más ágiles y con menos probabilidad de fraude y de choriceo. Segundo tema. No es un proceso de la administración regional que a veces la gente apunta. No, esto es más amplio. Es decir, ¿qué papel juegan los procuradores? A mí me han cobrado por 2 correos electrónicos 2.500 euros por trasladarme una sentencia. Estamos en el siglo XXI. ¿Qué pintan el reglamento urbanístico de 654 artículos, ahora reducido a 241, cuando resulta que yo, bueno, pues soy un mediano ciudadano que puedo defenderme y hay una cosa que se llaman SIGPAC, que es, puedes trazar la delimitación de las parcelas y hacer un escrito de ayuntamiento para dividir una parcela? Pues no, porque el roto te dice que tienes que pagar a un técnico que te levante topográficamente el terreno. Y además, en ese tema de afán de regular lo que no está escrito, en el roto actual vigente, artículo 84, dice, quintanas tradicionales. Te aplican eso y no hay forma de comprar ni rehabilitar una casa en el campo si no eres agricultor. Estamos hablando de traer nómadas digitales. Es decir, bueno, como eso podría contar hasta mañana. Y un tema curioso de lo que representa en este país, esa filosofía regular de la carga jurídica. El Consejo Consultivo de Asturias, para ser un evaluador de las políticas del gobierno, de la normativa, hay que ser licenciado en Derecho. Hombre, a ver si empezamos a pensar que el mundo no empieza y acaba en el Derecho. Bueno, habría mucho más que hablar. Pero esa sería una condición. O los gobiernos y las administraciones cambian. Es que es el colmo que cuando uno tiene una parcela y la superficie en el registro de propiedad, un negocio privado administrado por un funcionario público dice que tiene una cavidad de X y el catastro, otro organismo oficial, dice que es X más el 20%, el que tiene que pagar en un notario es el ciudadano para armonizar 2 registros de la administración. O sea, todo eso está ahí y va a ser muy difícil cambiarlo porque los que están no se quieren dejar. Pero si no hay un cambio, y no es un tema de digitalización, ni de páginas web, es un tema de transformación digital, de cambio de mentalidad, de hacer que la administración sea como es la vida normal. Yo sé, cuando compro algo de Amazon o AliExpress, dónde está mi paquete, cuándo me llega.
Yo tengo un expediente de placas solares que puse y no sé ni dónde están ni cuándo me va a pagar. Eso no puede ser. Y si no, hay un cambio radical. Segundo, tercero, la productividad. Krugman lo dice muy claro. La productividad es casi todo y a largo plazo la productividad por ocupado es lo que explica el crecimiento de eso. Y yo me gustaría, y por resumiendo, que en vez de la mesa de concertación regional, de inversiones, de formación, que pongan la mejora de la productividad como centro de todo el acuerdo de los agentes sociales. Eso lo hicieron en Dinamarca hace muchos años, y son los países que son. ¿Por qué? Y voy a dar un pequeño ejemplo, porque me interesa que se entienda ese tema. Según Eurostat, Dinamarca y Bélgica son los dos países que tienen el coste por hora más alto de la Unión Europea. 43 euros. Creo que la estadística es del 2018, pero no es nada. España tiene 24 euros por hora. Portugal, no, 21 euros. Portugal, 14, y Rumanía y Bulgaria, 5. ¿Qué es? ¿Que Rumanía y Bulgaria o España son más productivos o más productivos que Dinamarca? Pues no. ¿Y cuál es la explicación? La explicación que normalmente en las facultades económicas no se explica y es un cociente. El coste laboral unitario. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Supongamos una empresa que nada más que utiliza un trabajador, y que cobra 20 euros por hora. Y ese trabajador en una hora produce una unidad de producto. El coste unitario, el que interesa al empresario para competir, no es el salario, sino lo que le cuesta por unidad producida. 20 por 1, 20. Vamos a suponer que esa empresa vende a 25, gana 5. Y vamos a suponer que implanta con ayudas del gobierno un sistema de inteligencia artificial, de mejora de la productividad, que aumenta en el 50%. Quiere decir que en vez de producir una unidad, ese trabajador por hora, ahora produce 1,5. Y cada vez sube el salario un 50%, de 20 a 30, si viene 30 por 1,5 sigue siendo 20 el coste unitario. ¿Dónde está el tema crucial para mejorar y para mejorar los salarios? En la productividad. Y no productividad para hacer artículos de mis colegas, sino llevarla a la empresa. A cómo se mide, es un tema bastante complicado, no voy a extender aquí. Y después discutir de esa mejora de productividad, cuánto va para el empresario, por rendimiento de la inversión, cuánto va al salario, etc. En eso debería consistir el tema. Lo dejo ahí. Tendría que ser el frontispicio, porque sería la forma de poder ir a ese mercado exterior con mejor productividad y más productividad. Y por último, por no aburrirles más, el cuarto tema. Hay que crecer, pero de forma diferente, distribuyendo. Y para eso, simplemente denuncio que hay que hacer no directrices, que desgraciadamente se van a hacer nuevas, que regulan todo de los regiones, sino planes comarcales integrales participativos. O si quieren ustedes, mejor, ecoplanes. Por comarcas, no la misma respuesta que tiene que dar de política agraria a las granjas lecheras de la costa del occidente que la que hay que dar en el suroccidente. Por lo tanto, siguiendo y mejorando lo que fue Oslo, pues hoy con muchos mejores medios, sería esa la planificación. Eso lo decían a nosotros los holandeses que venían a Sadei, Belling y Classen, que había que integrar la planificación económica con la planificación física. Y acabo con un tema. Aparte de eso, había que hacer ensayos piloto. En turismo rural de Taramundi, Pedro lo decía antes, nos pusieron verdes, no digo aquí como nos pusieron porque sería muy feo. Bueno, pero un matiz que la gente se olvida, hoy todo el mundo habla de Taramundi. Cuando se puso en marcha aquello se pusieron 3 proyectos. Taramundi, la Taona de Besnes y la Casona de Mestres. No todo salió bien, es que aquí la gente quiere que salga pronto todo bien y a la primera. Por lo tanto, hay que hacer. ¿Y qué sugerencias? Por ejemplo, yo tengo una lista, pero no más voy a abordarse con 2 o 3. 1. Yo en estos momentos, si queremos hacer algo nuevo, que tiene que ver con el uso de la madera contralaminada y la posibilidad de arrastre a los montes que tenemos en Perlora, hacer una bioresidencia que sea por vivencia de personas mayores, que por eso tenemos longevidad,
que convivan con trabajadores en remoto, con servicios centrales, con huertos al lado de las casas, con comunidad energética de autoconsumo, etc. Está ahí, terreno público. El otro tema, tenemos más de 30.000 hórreos y paneras en Asturias. 40 años de estatuto y no hemos sido capaces de hacer un inventario. La administración anda todavía con 15.000. Yo tengo detectados más de 30.000. Bueno, eso a grosso modo son 600.000 metros construidos. ¿Por qué no hacemos un inventario? Bueno, estos 100 o 200 son joyas y vamos a cosas. ¿Y por qué estos otros que van a caer? Pues no podemos autorizar que sean apartamentos, despachos, servidores, alojamiento de servidores de red. Buscarle utilidad, o sea, combinar crecimiento e innovación con reutilización. Y me voy cansando a ustedes y voy a acabar. Y voy a acabar diciendo que yo soy gente de otro siglo, soy un antiguo, pero que me preocupa un tema, que hemos pasado de la discusión política de proyectos globales, y no voy a entrar en lo que pasó aquí a partir del muro de Berlín y el cambio mundial, pero yo sigo siendo un utópico de la idea romántica de Víctor Hugo de los Estados Unidos de Europa. Y Europa no es la suma de 27 intereses nacionales. Es decir, cuando dicen que vamos a Europa, es algo más. Si queremos ser algo en el mundo, Europa quiere regular el protagonismo, hay que avanzar en el proceso de integración. Yo me veo muy preocupado. Incluso yo diría que ahora habría que avanzar a dos velocidades. Si quieren ir a más integración, para ejercer el liderazgo con un proceso de concentración política democrática, yo soy jacobino, y decir algo al mundo. Igual que pasa en España. Yo lo siento mucho, pero España no es la suma de 17 intereses regionales, es algo más. Bueno, muchas gracias y por su atención. Muchas gracias. Después de estas densas, intensas y profundas reflexiones, abrimos un diálogo. Si alguien quiere preguntar algo, desmentir al autor, hacerle preguntas, en fin, lo que es habitual en esta casa. Sí. Sí, buenas tardes. Lo primero, felicitarle por el libro, profesor Arango, y al hilo del título que tiene el volumen. Hay una palabra que ahora está un poco en boga, y digo un poco en boga porque hay que usarla con precaución, que es la del desierto demográfico, que se plantea sobre todo en las comarcas del occidente y del suroccidente. Al margen de que es un término discutido porque no hay consenso sobre lo que realmente, concretamente en Asturias, el desierto demográfico, de serlo, ¿cuáles serían los parámetros para poder calcular realmente qué es lo que está pasando allí en términos de ausencia demográfica, de caída, digamos, escandalosa caída demográfica? Y sobre todo, ¿cómo puede repercutir en lo que es, aparte de ese cálculo, cómo puede repercutir de esa cuestión para ser revertida, para atraer población en concejos en los que cada vez muere más gente, pero en los que cuando nace un niño es un auténtico conocimiento, y no solamente en Occidente, en concejos como Morcín, como que andamos, o Saltadriano, en Asturias, el hecho de que en los últimos años han nacido un niño como mucho en esos concejos. Mezclando esa cuestión, estamos realmente ante una, vamos a llamarlo, terrorismo periodístico, de decir, el desierto demográfico, estamos ante la amenaza del verdadero desierto demográfico, o es una situación reversible o normal, o como podemos definir. Bueno, vamos a ver. Yo utilicé lo que utiliza en geografía, que es un tema convencional, 10 habitantes, porque no tengo claro, eso puede ser discutible. Lo único que le puedo decir es que después de escribir el libro seguí investigando, tengo curiosidad. Entonces tuve el humor, gracias a que hoy existen hojas de cálculo. Cuando estábamos en Sadey, andábamos con maquinitas. Calculé la densidad de población de las 857 parroquias y las ordené por densidad de población. Pues mire, hay un tercio en estos momentos, y no solamente es el occidente, el desierto avanza por la cordillera, tiene, por ejemplo, un tema que habría que estudiar por qué en la cuenca del Trugue, que está al lado de Oviedo, Tevera debe ser de los concejos con pérdidas de población importantes. Pero los resultados son demoledores. Si bajas a nivel de parroquia, porque la densidad del municipio es engañosa, porque está en la capital de la villa, que hay una migración intramunicipal. Un tercio de Asturias, del territorio, tiene densidades inferiores a 5 habitantes, que yo la califiqué, es una cosa mía, en trance de desaparición, porque ahí no nace y se va a morir muerte anunciada. La mitad del territorio de Asturias en estos momentos
tiene menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Si no hay un cambio radical, las proyecciones que yo las hice, siendo optimistas, en 2040, 2/3 del territorio serán desiertos demográficos. La pregunta es, ¿se puede? Sí, no se recuperar todo. ¿Qué pasa? Hombre, que a lo mejor tendremos que quitarle algo a Oviedo, a Gijón, que todo lo quieren acaparar y repartir. Porque el problema de la población se resuelve con crecimiento económico. Es decir, población y empleo, y población, envejecimiento y despoblamiento son consecuencias, no son causas de un modelo de crecimiento. ¿Qué ocurre? Sería para estar mucho tiempo, que tenemos que plantearnos el tema de población inmigrante. Es decir, si yo quiero en el Valledor, pongo muchas veces de ejemplo, hacer un ejercicio de recolonización, de ganadería, trabajadores en remoto, etc., es obvio que la gente de Gijón y Oviedo no va a ir de momento de pastores. Pero a lo mejor puedo hacer como los vascos, una escuela de pastores que aquí no tenemos, traer tal, y a lo mejor. O sea, Asturias es fruto de movimientos inmigratorios. El último fuerte fue UNINSA. Por lo tanto, serán modelos de crecimiento y políticas de tal. Por favor, preguntas breves y respuestas breves. ¿Alguna más? Sí. Arango, en 1974 el SADEI tenía hecho unas máquinas muy obsoletas y viejas. Con Praxis, una máquina con pantalla electrónica. ¿Qué supuso en el trabajo vuestro aquella máquina? Un salto, pero vaya, comparado con el salto de ahora mismo, y puede ser breve. De aquella teníamos que pedir los anuarios a Mundiprensa. El INE tardaba en publicar los datos. Cuando venía el anuario, Arturo o yo tenía que apuntar al otro para redactar. Hoy lo hago yo todo eso mucho más rápido que todo aquello. Es decir, la productividad ha aumentado y está por todos lados. Es decir, aquello supuso un accidente, pero fue un salto muy importante. Sí. ¿Más preguntas? ¿Sí? ¿Alguien pidió la palabra o no? No, pues nada más. Muchas gracias y muchas gracias al presentador, muchas gracias al autor y muchas gracias a ustedes por haber asistido.